este momento vamos a resolver el ejercicio mostrado, el cual dice: del circuito mostrado, encontrar la potencia disipada en el resistor 3. ¿Cuál sería este? Y como respuesta nos debe dar 1.22 milivoltios. En esta ocasión lo vamos a hacer utilizando la ley de Kirchhoff, la cual es la segunda ley, la ley de las mallas o de las tensiones, la cual dice que en toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser igual a 0. En este caso tenemos un circuito formado por 3 mallas. Vamos a suponer que la corriente va a pasar en el sentido antihorario. En la malla número 1, este sentido es un sentido arbitrario. En la malla número 2 vamos a suponer que la corriente va a pasar en un sentido antihorario. En la malla número 3 vamos a suponer un sentido horario. Para continuar, tenemos acá los datos de nuestros resistores y la batería. Iniciaremos desarrollando la malla número 1, la cual nos quedaría menos 2000 ohmios por la corriente número 1, menos 24 voltios, menos 3300 ohmios, factor de la corriente 1 más la corriente 3, dado que es una corriente compartida la que está pasando por el resistor número 3, menos 33.000 ohmios, factor de la corriente 1 menos la corriente 2, que es lo que está pasando por acá, igual a 0. Simplificando nos queda menos 38.300 por la corriente 1, menos 33.000 por la corriente 2, menos 3.300 por la corriente 3, igual a 24. De esta forma nos estaría quedando la ecuación número 1. Desarrollando la malla número 2, esta de acá que está formada por 3 resistores, nos quedaría menos 56.000 ohmios por la corriente 2, menos 33.000 ohmios factor de la corriente 2, menos la corriente 1, menos 36.000 ohmios factor de la corriente número 2, más la corriente número 3 igual a 0. Simplificando nos queda 33.000 por la corriente 1 más 125.000 por la corriente 2, menos 36.000 por la corriente 3 y lo igualamos a 0. Y así nos estaría quedando la ecuación número 2. Continuando, vamos a desarrollar la malla número 3, la cual es esta, que también está conformada por 3 resistores, los cuales son el resistor número 5, el resistor número 4 y el resistor número 3. Y acá tenemos la malla número 3, la cual nos estaría quedando menos 5.600 ohmios por la corriente número 3, menos 3.300 ohmios factor de la corriente 3, más la corriente 1, menos 36.000 factor de la corriente 3 más la corriente 2, igual a 0. Simplificando nos queda menos 3.300 por la corriente 1, menos 36.000 por la corriente 2, menos 44.900 por la corriente 3 igual a 0. Y así nos estaría quedando la ecuación número 3. En este caso voy a resolver el sistema de ecuaciones por la regla de Cramer. Ya lo tengo resuelto por cuestiones de tiempo y nos estaría dando estos resultados que tenemos acá. De esta manera vamos a encontrar las corrientes de esta forma con la fórmula que podemos ver acá, y la corriente número 1 nos da de respuesta menos 9.66 por 10 a la menos 4 amperios. La corriente número 2 nos queda menos 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. La corriente número 3 nos queda igual a 3.58 por 10 a la menos 4 amperios. La corriente 1 y 2 han quedado negativas, lo cual significa que el sentido correcto sería el contrario al que elegimos al principio. Y para encontrar la potencia disipada en el resistor número 3, utilizamos la fórmula potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia del resistor al que queremos, el cual en este caso es el número 3, dado que en él pasan dos corrientes
se estaría quedando la corriente número 1 más la corriente número 3 elevado al cuadrado por la resistencia número 3. Y nos estaría quedando menos 9.66 por 10 a la menos 4 más 3.58 por 10 a la menos 4 elevado al cuadrado por 3300 ohmios. Y nos estaría dando de respuesta 1.22 por 10 a la menos 3 watts, lo cual también podemos expresar como 1.22 miliwatts. Mi compañera explicó cómo desarrollar el problema 26 por el método de mallas de las leyes de Kirchhoff. Ahora lo vamos a hacer por la transformada delta estrella delta. El problema 26 de la guía número 5 del curso de física 3 nos pide encontrar la potencia disipada en el resistor 3 del circuito que vemos en pantalla. Antes de empezar la explicación como tal, debo aclarar algunos puntos importantes. La forma delta se puede dibujar de dos maneras. Está la red delta en triángulo pi, en triángulo y en pi. Y las formas de red en estrella, que está en Y y en T. Yo voy a utilizar la segunda forma, que permiten hacer programas donde realizo estos esquemáticos. De igual forma, utilizaremos la segunda opción de estrella como se conoce. Bueno, para este tipo de circuito debemos calcular su resistencia equivalente para hallar el consumo de corriente y de potencia que contiene el circuito. Los datos proporcionados por el ejercicio, su resistor con su respectiva resistencia y la fuente, que es igual a 24 voltios. Lo primero que debemos hacer es analizar el circuito y buscar la forma de resolverlo fácilmente. Acá yo ya transformé el delta en una red en pi. Para desarrollar la forma en estrella en Y, vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Podemos observar que este circuito se asemeja a un puente de Winston. La diferencia es que tenemos una resistencia acá en R5 que nos impide desarrollar el circuito por el método de series y paralelos y encontrar su resistencia equivalente. Podemos observar que las resistencias R2 y R4 no se pueden trabajar por en serie ni en paralelo, ya que siempre está R5 en medio. Para calcular las resistencias equivalentes de la transformada delta, nos colocamos en los nodos y vemos sus resistencias adyacentes. En este caso voy a trabajar con R1, R5 y R2, ya que el problema nos pide la potencia disipada en R3, lo voy a dejar libre. Para calcular RT1 nos ubicamos en su respectivo nodo, que es igual a C, y vemos las resistencias adyacentes, que serían R1 y R2. RT1 es igual a R1 por R2 sobre las tres resistencias. RT1 es igual a 33 kiloohms por 56 kiloohms sobre 33 más 56 más 36 kiloohms. Lo vamos a trabajar como kiloohms, ya que el problema nos lo pide en miliwatts. Así ya no es necesario andar convirtiendo las unidades. RT1 es aproximadamente igual a 14.784 kiloohms. Para calcular RT2
De igual forma nos ubicamos en su respectivo nodo, en el nodo A, y observamos sus resistencias adyacentes, que es R1 y R5. Para calcular RT2 es igual a la resistencia 1 por la resistencia 5 sobre las 3 resistencias. R1 más R2 más R5. RT2 es igual a 33 kiloohms por 36 kiloohms sobre 33 más 56 más 36 kiloohms. RT2 es igual a 1188 sobre 125 y esto es aproximadamente igual a 9.504. Para calcular RT2, de igual forma nos ubicamos en su respectivo nodo, en el nodo B, y observamos sus resistencias adyacentes, R2 y R5. RT3 es igual a R2 por R5 sobre sus 3 resistencias, R1 más R2 más R5. Podemos desarrollar por donde más nos convenga. Es importante aclarar que sin importar el método a utilizar debe resultar la misma resistencia equivalente, por ende la misma corriente del circuito. Entonces RT3 es igual a 2016 sobre 125 y esto es aproximadamente igual a 16.128 kiloohms. Una vez calculadas las resistencias equivalentes delta estrella, vamos a ubicar la estrella en la red Y, de red Y en el circuito. Ahora lo ponemos de red P. Podemos observar que los resistores ya se pueden trabajar en serie y en paralelo. Vamos para obtener RT4 y RT5, vamos a trabajar los circuitos R3 y RT2 en serie y R4 y RT3 en serie. Muy bien, RT4 es igual a la sumatoria de R3 y RT2. RT4 es igual a 3.3 kiloohms más 9.504 kiloohms. RT4 es igual a 12.804 kiloohms. Calculando RT5 es igual a la sumatoria de R4 y RT3. RT5 es igual a 5.6 más 16.128 kiloohms. RT5 es igual a
21.728 kiloohms. Una vez listos estos resistores, los trabajamos en paralelo. Podemos observar que RT4 y RT5 están en paralelo. Proseguimos con los cálculos. Para obtener RT6, calculamos RT4 por RT5 sobre RT4 más RT5. RT6 es igual a 12.804 kiloohms por 21.728 kiloohms. RT6 es igual a 8.056 kiloohms. Una vez calculadas las resistencias equivalentes, podemos observar que el circuito nos quedan resistencias en serie para poder calcular la respectiva resistencia equivalente. Calculamos R sub S más RT1 más RT6. La resistencia equivalente es igual a 2 kiloohms, más 14.784 kiloohms más 8.56 kiloohms. La resistencia equivalente es igual a 24.84 kiloohms. Una vez calculada la resistencia equivalente, calculamos su corriente. La corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia equivalente o la resistencia total. La corriente es igual a 24 voltios sobre 24.84 kiloohms. Haciendo la división, la corriente es igual a 0.966 miliamperios. Muy bien, la corriente que circula en este circuito equivalente es la misma que circula en este otro circuito, ya que se deriva de un circuito en serie. Y como sabemos, el circuito en serie, su corriente es constante. Así que proseguimos a calcular el voltaje de RT6. El voltaje de RT6 es igual a la corriente de RT6 por su resistencia. El voltaje de RT6 es igual a 0.966 miliamperios por 8.56 kiloohms. El voltaje de RT6 es igual a 7.78 voltios.
Una vez calculado el voltaje de RT6, proseguimos a calcular la corriente para RT4. Sabemos que RT6 se derivó de un circuito en paralelo, por lo tanto el voltaje de RT4 es el mismo para RT4 y para RT5. La corriente para RT4 es igual al voltaje de RT4 sobre su resistencia. La corriente para RT4 es igual a 7.78 voltios sobre 12.804 kiloohms. La corriente para RT4 es igual a 0.6079 miliamperios. Ahora bien, para calcular la potencia en R3 necesitamos su corriente. Y como RT4 se derivó de un circuito en serie y el circuito en serie mantiene su corriente constante. Así que podemos decir que la corriente que acabamos de calcular, la corriente RT4, es igual a la corriente en R3 y esto es igual a 0.6079 miliamperios. Ahora sí, para calcular la potencia, la podemos calcular como la multiplicación de su resistencia por su corriente al cuadrado, o también la podemos calcular como su voltaje por su corriente. Vamos a calcular el voltaje en R3. El voltaje en R3 es igual a la corriente en R3 por su resistencia. El voltaje en R3 es igual a 0.6079 miliamperios por 3.3 kiloohms. El voltaje en R3 es igual a 2.00607 voltios. Muy bien, ahora una vez calculado el voltaje podemos calcular su potencia. La potencia en R3 es igual al voltaje en R3 por su corriente, la corriente en R3. La potencia en R3 es igual a 2.006079 por 0.6079. Una vez resuelto el ejercicio, lo que nos faltaría hacer es el circuito. Para hacerlo, nuevamente nos colocamos en nuestra área de trabajo en Proteus y al igual que los ejercicios anteriores, lo primero que hay que hacer es agregarle una batería. Le damos al botón
y escribimos la palabra battery. Por el tema que estamos viendo, la batería en específico que tenemos que utilizar es la en la que se puede distinguir fácilmente el lado positivo o negativo. Esta misma. Le damos a OK y la agregamos. Como ya vimos de qué manera hay que colocar el circuito, debido a que en Proteus no se pueden colocar diagonalmente, sino que solo en líneas rectas. Entonces ya podremos agregar tranquilamente los resistores, debido a que ya sabemos en qué posición van. Al igual que con la batería, le damos al botón, ponemos resistor y seleccionamos el único que nos aparece. Damos clic en la pantalla para ponerlo, y para evitar colocarlo varias veces, vamos a utilizar un truco. Primero lo colocamos en el sentido que queremos y posteriormente le damos a copiar. Esto nos facilitará y nos ahorrará mucho tiempo. Así evitamos estar de poner un resistor, girarlo, poner otro, girarlo, sino que esto simplemente nos permitirá irlo pegando y pegando y pegando, debido a que todos los resistores van en el mismo orden. Para este último no es necesario copiarlo, puesto que va acostado. Una vez tenemos ya todos los resistores colocados, lo único que haría falta es unirlos. Para eso tocamos el extremo de una figura y lo unimos al extremo de otra figura. Así de simple. Como ya saben, el programa coloca el alambre automáticamente. Hacemos esto para todo el circuito. Ahora lo siguiente que hay que hacer es colocarles el aparato que nos permitirá ver el voltio de cada resistor, la carga. Para eso seleccionamos el botón izquierdo de ese voltímetro y lo colocamos a cada uno de los resistores. Al igual que con las demás figuras, solo basta con tocar un extremo de una y unirlo al extremo de otra, para que ya se pueda ver cuántos voltios tiene cada resistor. Hacemos el mismo procedimiento con los demás. Podemos utilizar la misma técnica de copiar y pegar para evitar tardarnos mucho. Ahora lo siguiente que haremos será cambiar el valor de cada uno de los resistores, al igual que su nombre, así como está en el ejercicio.
Por último, vamos a agregarle un nuevo medidor, pero para esto debemos darle espacio para poder colocarlo, debido a que todo está ya bastante saturado en nuestro circuito. Por ende, vamos a mover todo primero. Una vez tenemos el espacio, vamos a ir a donde seleccionamos el voltímetro, allí mismo, pero ahora seleccionaremos el amperímetro. A este le vamos a cambiar su valor a miliamperios para que sea más fácil su comprensión y que haya más orden, ¿verdad?, en el ejercicio. Haremos esto en varias zonas. Como podrán notar, ya estaría listo el circuito, y al momento de darle play podremos comprobar que sí dan los valores iguales al ejercicio resuelto. Colocaremos una imagen para que se vea de manera más clara los valores y que efectivamente sí dan. Muchas gracias.